¿Eso del teletrabajo funciona? Vamos a hablar de ello durante unos minutitos aquí en el podcast Entre Lápices y Pantallas. El podcast en el que hablamos de todo lo relativo a la gestión de lugares de trabajo y de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola y este episodio está patrocinado por Easaedro, la web donde vas a encontrar en habla hispana un lugar de encuentro para todos los profesionales y todas las profesionales del mundo de la gestión de lugares de trabajo. Bien, vamos a hablar un poquito de si el teletrabajo es algo que pueda funcionar o no. Realmente, a estas alturas, preguntarse esto no tiene demasiado sentido. Ya hace mucho tiempo que el teletrabajo demostró que sí, que claro que es posible. De hecho, tanto es así, yo tengo publicados a fecha de hoy 2 libros relativos al teletrabajo directamente, y uno de ellos se llama así: el teletrabajo sí es posible. El problema que tenemos cuando hablamos del teletrabajo es que rápidamente aparecen un montón de voces beligerantes que se ponen en contra. Y se ponen en contra porque la mención al teletrabajo parece indicar algún tipo de discurso de venta. Parece como que se quiera convencer a cualquiera de que tendría que teletrabajar, sea cual sea su actividad y sea cuales sean sus circunstancias. Y esto no es así. De hecho, cuando menciono la palabra teletrabajo en cualquier foro, siempre recibo automáticamente un montón de respuestas y comentarios diciendo: no todo el mundo puede teletrabajar. Efectivamente, no cualquier actividad es susceptible de poder llevarse a cabo en la distancia. Eso está claro. Ahora bien, sí, muchas de esas actividades se pueden llevar a cabo en la distancia. Muchas. De hecho, diría que en el mercado laboral actual, y estamos ahora empezando 2021, estamos empezando 2022, pues hay muchas actividades y muchas más que antes que se pueden llevar a cabo mediante el sistema de teletrabajo. Claro, el argumento de que como hay algunas actividades que no se pueden llevar a cabo por teletrabajo, ya ninguna se lleve a cabo, es un argumento un poco vacío. Las actividades que no se puedan teletrabajar, pues no se teletrabajan, y las que sí, pues sí. Parece algo bastante obvio. Pero por algún motivo, pues siempre a la hora de mencionar la palabra teletrabajo, pues hay algún comentario, alguna respuesta en la que se hace referencia a alguna profesión pues que es actualmente imposible de llevar a cabo por teletrabajo o muy difícil. Realmente, seguir con ese discurso realmente no avanza demasiado. Y vamos a decir que incluso atendiendo a ese discurso, cada vez tiene menos validez. Realmente, según va pasando el tiempo, va habiendo más trabajos que antes se consideraban imposibles de teletrabajar, que ahora ya o se teletrabajan o lo llevan a cabo máquinas, sin la presencia de una persona. Y si esa persona está dirigiendo esas máquinas, probablemente lo esté haciendo desde la distancia. Realmente el mercado laboral ha ido evolucionando en estos términos. En una de las discusiones, conversaciones que tuve al respecto, pues estuvimos hablando de la agricultura y claro, pues el comentario era que sí, ¿cómo recoges o cómo aras la tierra desde el teletrabajo? Efectivamente no es así. Efectivamente la tierra no se ara teletrabajando, pero si comparamos las imágenes de cómo se araba la tierra hace unos años con las imágenes de cómo se ara la tierra hoy, la maquinaria que se utiliza y cómo una sola persona con maquinaria es capaz de, en mucho menos tiempo, de arar muchas más hectáreas de tierra de lo que se hacía antes, da una idea de que hay una evolución que es imparable y que ha sido imparable y que, bueno, pues puedes atender a qué está ocurriendo o puedes mirar hacia otro lado, pero que mires hacia otro lado no quiere decir que no esté ocurriendo. Más allá de esto, el teletrabajo es algo que está mucho más presente en la vida de cualquier persona que esté trabajando en una oficina de lo que pudiera parecer. Si realmente
fuéramos tan puristas de decir, bueno, el teletrabajo es trabajar a distancia. ¿Les vale trabajar a distancia de qué? Trabajar a distancia del punto en el que se lleva a cabo el trabajo. Vale, ¿y cuál es el trabajo? ¿Por qué lo digo así? Muy sencillo. Ahí sí que en la gran mayoría de los casos, cuando vas a una oficina y te sientas a manejar un ordenador, hoy en día ya no manejas un ordenador de manera aislada y local, sino que te conectas a un servidor. Ese servidor puede estar directamente en la oficina, pero incluso aunque esté directamente en la oficina, lo más normal es que ese servidor a su vez esté conectado con otros servidores que están bastante más lejos. Por lo tanto, aunque estés dentro de la oficina, estás trabajando en remoto. Estás trabajando contra un servidor y ese servidor está trabajando contra otro servidor que estará más lejos, en otro país o a lo mejor a unos metros de distancia. Pero no es esa idea que se tiene de antes, de que, oye, pues vas a la oficina, enciendes tu ordenador y lo que estuvieras trabajando estaba en el ordenador que tú estabas utilizando. Eso ya no es así y no es algo nuevo. Esto ocurre desde hace ya décadas. Por tanto, cabe preguntarse la diferencia entre teletrabajar con un ordenador desde tu domicilio, por ejemplo, o ir a un edificio de oficinas y teletrabajar con un ordenador desde allí. Realmente estás teletrabajando desde los dos sitios. Claro, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué consideras como trabajo? ¿Teclear el ordenador? ¿Un resultado que ocurre en otro sitio? ¿Lo que le llegue a un cliente? ¿Qué es teletrabajar o qué es el trabajo en sí? Bueno, realmente lo que se ha ido haciendo es considerar el trabajo o el teletrabajo en función de la distancia que haya con tu manager. Al final, cuando se habla de teletrabajo, se habla de eso. Se habla de si tus jefes, tus jefas, están presentes en el mismo lugar que tú o no. Esa es básicamente la diferencia. Se ha hablado mucho tradicionalmente de que la mayor barrera para el teletrabajo era la desconfianza de las empresas hacia los trabajadores, porque decían que si no les ven, si no les controlan, pues los trabajadores tienden a no trabajar. Bueno, realmente ya se ha demostrado con bastante claridad en los últimos 2 años que es una cosa bidireccional. No es solo que las empresas no se sientan cómodas sin tener a la vista a los trabajadores, sino que los trabajadores tampoco se fían de no estar presentes en el lugar de trabajo. Profundizaremos más en esto, mucho más, porque es algo a veces incómodo de comentar, pero que bueno, pues ya sabéis que aquí, aunque sea incómodo de comentar, pues hablamos de ello. Pero los trabajadores no se fían de no estar presentes tanto por sus jefes o sus jefas como por sus compañeros y compañeras de trabajo. ¿Por qué? Bueno, hay una pregunta bastante clara al respecto. ¿Te fías de que tus compañeros estén en la oficina cuando tú no estás y estén con tus jefes cuando tú no estás? ¿Qué sensación te da? Si va a haber un despido, ¿quién estaría en primera línea antes que el resto? ¿Por qué? Bueno, hablaremos de ello con bastante detalle en próximos programas. De hecho, bueno, pues tenéis un montón de textos en los que ya he hablado de ello, pero merece la pena contemplarlo con realidad. En estos 2 últimos años hemos visto muchísimos comentarios de personas que decían que echaban de menos la oficina y de hecho en la primera vuelta a la oficina pues yo en redes sociales vi bastantes publicaciones con fotografías de personas que decían ya por fin de vuelta, pues más o menos el tipo de fotografía que no hace mucho pues veíamos de personas que se iban de vacaciones a algún lugar exótico y mandaban una fotografía, pues ahora pues parecía que la oficina fuera ese lugar exótico al que estaban deseando volver y estaban deseando volver. Por lo tanto hay un tema cultural. Teletrabajar o trabajar presencialmente requiere gestiones diferentes, requiere modos de actuar diferentes, requiere sobre todo una organización del trabajo diferente.
unos mecanismos de asignación de tareas que deben ser mucho más claros cuando se teletrabaja y unos mecanismos también de control y de monitorización que deben estar mucho mejor definidos cuando se teletrabaja. ¿A qué me refiero? Venga, también otro tema un poquito incómodo. ¿Cuántas de las personas que van a la oficina saben realmente qué es lo que tienen que hacer? ¿Saben realmente cuál es su trabajo? ¿O saben qué es lo que no tienen que hacer? ¿Cuántos de sus managers les han dejado claro lo que tienen que hacer o incluso lo saben o no lo saben? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchísimas de las personas que van a la oficina entran a su hora y cuando llegan a la oficina alguien les dice ponte a hacer esto. Hoy tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto otro, deja esto, vete aquí, vete allí, habla con esta persona, habla con esta otra, llama por teléfono, escribe este email y se va haciendo sobre la marcha. Ese volumen de instrucciones es mucho más incómodo de dar en remoto. Claro, ese volumen de instrucciones lo que marca es un desorden y una falta de claridad. Que, bueno, hay una cierta costumbre de enmascararlo estando en la oficina. Y también por eso existe esa consciencia de que, pues cumpliendo el horario estás trabajando. ¿Por qué? Porque realmente no sabes lo que tienes que hacer de antemano. Sino que tu trabajo al final consiste en llegar a la oficina a tu hora y hacer lo que te vayan diciendo. Eso teletrabajando es muy difícil. Hace falta definir las cosas más. Y eso es un tema muy, muy, muy cultural. Muy, muy, muy cultural. Por experiencia os puedo decir que desde que escribí los libros referentes al teletrabajo, aunque solo sea a nivel de ventas de los libros, se han producido esas ventas en países donde ya el teletrabajo es una cosa habitual desde hace mucho tiempo. Y es algo que sorprende a medias, porque en los países donde no se teletrabaja, la gente no quiere ni oír hablar de ello. No va a leerse un libro acerca del teletrabajo porque es que no quiere teletrabajar, da igual lo que pase. Mientras que en los países donde ya teletrabajan, sí tienen una intención de seguir formándose para intentar teletrabajar mejor. Por lo tanto, hay un tema cultural importante que no es solamente de las personas, sino de todos los, digamos, el entorno, el paradigma de lo que es el mercado de trabajo, las empresas, etc. Vamos a ver, si tienes una cena familiar y dices que teletrabajas, probablemente la familia te mire raro diciendo, uy, tú no trabajas. Teletrabajar no es trabajar. Teletrabajar, bueno, tú vas a estar todo el día pues viendo la televisión o comiendo palomitas. De hecho, cuando empezó el teletrabajo, vamos a decir, más obligado en 2020, las redes sociales se llenaron de memes, de imágenes, de viñetas, de ilustraciones en las que mostraban cómo es el trabajador del futuro, cómo es el teletrabajador del futuro, y mostraban a personas obesas en pijama, pues, llenos de suciedad, con comida por todas partes, etcétera, etcétera, porque no consideraban que eso fuera, bueno, trabajar. Utilizar el ordenador en tu vivienda, pues no parece tener el mismo carácter que utilizar el mismo ordenador para hacer lo mismo y realizar la misma actividad si estás en un edificio de oficinas. Realmente eso lo que indica no es más que el desconocimiento de la actividad que se realiza, nada más. Pero es muy habitual que haya un desconocimiento de esa actividad. Hablaremos también de ello. También tenéis varios escritos por mi parte acerca de ello, pero se nota mucho a la hora de las evaluaciones laborales. Cuando llega el Departamento de Recursos Humanos, viene esa persona que procede de la central y os dice, pues te vamos a evaluar en tu puesto de trabajo. Y dices, ¿y qué me vais a evaluar? No, pues si trabajas bien. Bueno, eso no es una evaluación. La evaluación tiene que estar desglosada. ¿Cuál es mi actividad? ¿Y cuáles son los puntos que se me van a evaluar? Decir que trabajas bien, bueno, o trabajas mal. Eso realmente es una evaluación poco profesional, por llamarlo de alguna manera. Ya hablaremos de ello. Las evaluaciones laborales te pueden servir para clarificar qué es lo que tienes que hacer en la empresa y qué no tienes que hacer. Y cuando tu manager te diga, pues que oye, deja eso y ponte con esto otro,
Tú tener el criterio claro de saber, mira, es que eso no es mi trabajo, es que no aparece en el checklist de los puntos que me van a evaluar. A mí no me evalúan por hacer esa actividad, a mí me evalúan por hacer esta otra. Y si estoy haciendo lo que me estás pidiendo, entonces estoy bajando mi rendimiento, el que sí que me puntúa. Si vamos a un símil deportivo, pues si a un portero de un equipo de fútbol le van a renovar o no le van a renovar en función del número de paradas que haya realizado, no va a subir a rematar goles. Porque un portero que haya metido 5 goles en una temporada, pues no le garantiza que le vayan a renovar si le han metido, no lo sé, 50 goles, por decir algo. O 100, los que sean, ¿no? Entonces, se tendrá que centrar en quedarse en la portería, porque los goles, meter goles no le van a subir su cotización, mientras que detenerlos, pues sí. A ti te pasaría igual. En tu trabajo hay cuestiones que te puntúan y cuestiones que no te puntúan. Actividades que sí forman parte de tu puesto de trabajo y actividades que no. Todo esto, cuando se teletrabaja, es bastante sencillo de asignar. Pero los managers tienen que cubrir todo el elenco de actividades necesarias para la actividad general en la suma de todas las actividades de los miembros del equipo. Y eso es una actividad de gestión que debe ser mucho más clara de lo que habitualmente es. No vale ya entonces eso de decir, bueno, pues ya cuando vengáis aquí ya os digo lo que tenéis que hacer, pues en función de lo que vaya saliendo. Bueno, es más difícil hacerlo teletrabajando. Se puede hacer, y con la tecnología actual, pues el teletrabajo en muchas ocasiones los managers lo convierten en eso. Os conectáis a un sistema de telepresencia a la hora de la entrada y yo os voy diciendo lo que tenéis que hacer en cada momento. Cada vez se puede hacer más. Y tranquiliza más a este tipo de gestión, este tipo de managers, digamos, más improvisados, que son la grandísima mayoría. ¿Vale? Bueno, eso por una parte. Por otra parte está el tema, como decía, de la desconfianza y de la falta de compromiso. Hay mucho miedo por parte de las empresas a que los empleados, por no estar en el lugar de trabajo habitual, por no estar en la oficina, no estar viendo los mensajes corporativos, los logos, los comentarios acerca de la empresa, se sientan desarraigados y sientan que a lo mejor sus compañeros que estén en la oficina son trabajadores o sean trabajadores más reales de la empresa y ellos puedan sentirse más como freelance o como alguien que está más ajeno o más alejado. Esto es así tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores. Lo comentábamos antes y está todo enlazado. Un trabajador que esté en su casa puede pensar que es que los que están en la oficina serían como trabajadores de primera y quien está en casa de segunda. Y claro, pues es que no es lo mismo. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido desde un punto de vista objetivo. En un punto de vista real, actual, sí que tiene mucho sentido, porque ocurre. Y básicamente sabe que ante cualquier problema que ocurra, ante cualquier discusión que haya o ante cualquier mosqueo del jefe o de la jefa, quien esté presente allí va a intentar culpar a quien no esté presente de todo. Y al final los managers pueden acabar teniendo una idea de que todo lo que ha pasado es culpa de quien está en casa. Porque quien está en casa está haciendo su trabajo y no está dedicado a acusar o a defenderse de nada. Esto es así, lo hablaremos con más profundidad, como digo, en otros episodios, pero es una de las realidades que tiene el teletrabajo. Por lo tanto, ¿el teletrabajo funciona? Sí, claro que sí. Para muchas actividades. Prácticamente cualquier actividad que se pueda realizar con un ordenador. Y ahora, bueno, haz recuento de cuántas profesiones conoces que se realicen con un ordenador. Prácticamente todas se pueden teletrabajar. ¿Teletrabajar implica trabajar desde casa? No necesariamente. No necesariamente. Es posible que en tu casa no tengas un espacio ni medianamente adecuado para trabajar. A lo mejor interesa teletrabajar desde algún lugar intermedio, que no sea la oficina o que no sea tu vivienda.
Puede ocurrir. Puedes estar viviendo en una localidad diferente a la de la oficina si estás teletrabajando, sí. Puede haber 500 kilómetros, por decir algo, o 1000 kilómetros, o 3000 kilómetros entre tu casa y la sede de la empresa si estás teletrabajando. A través de Internet, los ordenadores se conectan con cualquier punto del mundo, prácticamente en tiempo real. Ahora bien, los mecanismos de la empresa permiten que lleves a cabo tu labor sin estar en la oficina de manera eficiente. Eso ya es otra pregunta. Pero no es una cuestión conceptual. Conceptualmente claro que se puede. Y de hecho muchas empresas lo hacen. Además de esto, hay luego lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años, del teletrabajo obligado, improvisado, con toda la familia en casa, con los chavalillos jugando por medio porque tampoco tenían cole. Y claro, pues he recibido muchos comentarios a ese respecto, ¿no? Claro, en la oficina me puedo concentrar y aquí en casa, pues con los chavalillos jugando porque no tienen cole, pues es muy difícil concentrarse. Y mi respuesta fue la misma. Si los chavalillos que no tienen cole, en vez de estar contigo en tu casa, estuvieran contigo en tu oficina, ¿te podrías concentrar más? ¿O es una cuestión de que actualmente se ha dado una circunstancia en la que, bueno, pues se han cancelado las clases, todo el mundo tiene que teletrabajar de manera improvisada, sin tener equipamiento, sin tener protocolos de teletrabajo? Incluso las escuelas pues han empezado a dar clases online sin tener nada previsto. Y también ocurrió una cuestión, y es que en las viviendas de repente hacía falta un dispositivo para cada persona. Un portátil, un ordenador del tipo que fuera, una tablet. Y te encontrabas con en una familia hay 5 personas, pues cada uno tenía que tener un ordenador para realizar su trabajo. Y es algo que efectivamente resulta muy chocante en muchas culturas, el decir que, caramba, que es que cada persona tenga que utilizar un ordenador. Bueno, si lo piensas, el ordenador actualmente es algo bastante parecido al bolígrafo antes. Y cada persona efectivamente tenía un bolígrafo y tenía un cuaderno. Entonces, cada persona pues necesita las herramientas para realizar su trabajo, sus estudios o lo que sea. Pero ha chocado mucho. También ha habido mucha gente que ha incumplido. Y claro, no es una cuestión de que se teletrabaje. Es que son personas que incumplen. Y aquí enroscamos con un tema ya para terminar que conviene volver a recalcar, aunque esto sí lo hemos repetido hasta la saciedad. Una cosa es teletrabajo y otra cosa es trabajo flexible. Y normalmente los puestos que se teletrabajan, los más habituales, tienen flexibilidad más bien cercana al 0. Yo soy muy amigo y muy recomendador del trabajo flexible y llevo ya bastantes años encontrándome con esa confusión de empresas y de personas que se piensan que por teletrabajar ya haya flexibilidad, ya haya conciliación de vida laboral con personal o familiar. No, no es así. El ejemplo más claro es el de las personas que trabajan de teleoperador desde su casa. Se tienen que conectar a una hora muy precisa y estar conectados constantemente hasta la hora de su salida. Y no hay flexibilidad ninguna. Se conectan a una hora, se desconectan a otra hora. La flexibilidad es independiente de si tienes que ir a la oficina o no. Tú puedes tener que ir a la oficina y te pueden dar flexibilidad para entrar a la hora que mejor te venga, estar las horas que mejor te vengan o los días que mejor te vengan. Y tener jornadas en la oficina más cortas, más largas, en función de lo que tengas que hacer después o lo que sea. Y también puede ocurrir con el teletrabajo. Y también puede no ocurrir con el teletrabajo y también puede no ocurrir con el trabajo presencial. No tiene nada que ver. ¿Qué ha ocurrido? Cuando llegó de repente la avalancha de teletrabajo, las personas que no han teletrabajado nunca lo interpretaron como vacaciones. Muchas de las personas lo interpretaron como vacaciones. Aquí en España vimos de repente imágenes de la costa llena de personas que se habían ido allí a pasar su semana porque, claro, ya teletrabajaban. Y evidentemente eso es algo que asusta a cualquier empresa que lo vea. Diciendo, no, es que si estás teletrabajando, es que no estás de vacaciones, son cosas diferentes, cosas diferentes.
Y claro, en los países donde hay una cultura del teletrabajo más arraigada, eso está bastante claro. Ocurre lo mismo con emprendedores, que yo no quiero tener jefe, pero que cuando no tienes jefe te tienes que organizar tú. Hay muchas personas que no son capaces de organizarse si no tienen a alguien que continuamente les vaya indicando lo que tienen que hacer en cada momento. Cuando lo tienen les resulta agobiante, pero cuando les falta se sienten perdidos. Es uno de los problemas que hay con el emprendimiento o con el no tener jefe o jefa. O sea, es una cosa pues bastante habitual. Que evidentemente tiene solución y que pues, se trata de aprender a organizarse. Pero hay muchas personas a las que les cuesta mucho. Por tanto, ya cortando el episodio, porque si no nos alargaremos ya más incluso de la cuenta, ¿el teletrabajo funciona? ¿Depende de la actividad? Sí, puede funcionar. Y cuando funciona, funciona mejor que el trabajo presencial en muchas ocasiones. Pero no es algo individual. Para que el teletrabajo funcione, tiene que haber unos mecanismos y tiene que haber un entendimiento tanto del trabajo como culturalmente de ese mundo laboral que lo permita. Y también, durante esa transición de la cultura del presencialismo a una cultura más abierta al teletrabajo, pues quienes teletrabajan van a tener que tener paciencia cuando pues estén comiendo con su familia y les digan que es que ellos trabajan desde casa y su familia les mire diciendo ay madre mía, para lo que has quedado. Eso pues oye, va a costar un poquito y tienes que saber que tu actividad pues es la que es y olvidarte un poquito de las apariencias que tanto te han ido inculcando durante tanto tiempo. Pero bueno, hoy no sabemos hacia dónde irá esto. De hecho, haremos otro episodio acerca del trabajo híbrido. Pues el trabajo híbrido no ha sido nada más que una manera de enmascarar la falta de teletrabajo o la prohibición del teletrabajo por parte de las empresas y de los trabajadores, ¿no? Y venderlo como que es lo mejor de los dos mundos, cuando realmente lo que es una manera de negar que se teletrabaje. ¿Quiere esto decir que este episodio sea una venta del teletrabajo? No, cada cual tiene que trabajar como mejor le parezca. No es algo no, es que siempre tienes que teletrabajar. No es eso. Lo que sí que ocurre es que hay mucha coherencia cuando tantas personas están por la mañana en el transporte público apretados unos con otros, quejándose de todo, o cuando están en un atasco, llegando a su trabajo y gastando tanto tiempo simplemente en ir y volver para utilizar un ordenador como el que podían utilizar en su casa, o estas personas que salen de la oficina a una hora y llegan a su casa ya pues simplemente para tal vez cenar o ya dormir, simplemente para dormir y el día siguiente también salir temprano porque están lejos de la oficina, o aquello de location, de aquello que ya hablamos, de pues personas que tienen la necesidad de vivir cerca de la oficina porque si no gastarían mucho tiempo en los desplazamientos, ¿no? Es una cultura completa que está montada muy arraigada en el presentismo, en el presencialismo, y bueno, pues el teletrabajo en este tipo de culturas encaja de una manera difícil. Ahora bien, es una evolución. Ya hay muchos países donde se teletrabaja de manera muy habitual. Y en fin, pues iremos viendo. Hablaremos del trabajo híbrido en otro episodio. Espero que esto te haya resultado, bueno, por lo menos medianamente interesante. No lo interpretes como que te estamos vendiendo que tengas que teletrabajar sí o sí. Simplemente lo que intentamos es dar las herramientas para que aquellos que tengan dudas o que quieran saber un poco más de ello o que sí que quieran teletrabajar, pues tengan las herramientas necesarias. No voy a terminar el episodio sin recomendarte que le eches un vistazo a alguno de los libros, al de El teletrabajo si es posible o al de Teletrabajar desde el pueblo, del cual hablaremos específicamente en un episodio porque también merece la pena desterrar unos mitos en sentido contrario, precisamente, en sentido de que bueno, teletrabajar se puede hacer desde cualquier parte. No es así. Si estás pensando en mudarte a algún lugar remoto para teletrabajar desde allí, hay una serie de puntos que deberías analizar primero y en ese libro pues te los intento facilitar. Nos vemos en el episodio siguiente. Hasta el próximo día.